Bueno, Dios les bendiga en esta preciosa tarde, ya este jueves santo, a un día de Viernes Santo, todavía en cuarentena, pero no porque estamos en cuarentena quiere decir que vamos a dejar de compartir la palabra y compartir las buenas nuevas y de enseñar y de poder compartir con los hermanos en Cristo vía las redes sociales. Ayer comencé una serie de las 7 palabras, dado que estamos en Semana Santa, y indiqué que íbamos a estar compartiendo las 7 palabras en segmentos separados. Ahí compartí la primera palabra, hoy voy a compartir la segunda palabra, que es la palabra que conocemos como la palabra, o se le conoce como la palabra de salvación. ¿Verdad? Yo estoy bien convencido, plenamente convencido, de que Dios hace citas con las personas, tiene citas divinas, pues si podríamos hacerlo así, para salvar a las personas. Cuando leemos la escritura, vemos la historia de la mujer samaritana cuando estaba, ¿verdad?, con Jesús en el pozo de Jacob. Ella fue una cita divina. Definitivamente no debieron haber estado ahí juntos, porque la ley prohibía que un judío tenía algún tipo de interacción con los samaritanos, porque simplemente no se conllevaban, no se llevaban muy bien, por los problemas que habían entre los judíos y los samaritanos, los conflictos que había entre un pueblo y el otro. Y es otro tema, es otra historia, es otro estudio, pero habían conflictos entre ambas partes, los judíos y los samaritanos. Sin embargo, Jesús estaba en el pozo de Jacob, donde estaba ella, la mujer samaritana, y las palabras de Jesús fueran que era necesario que ellos pasaran por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque Jesús tenía una cita con esta mujer. La historia de Zaqueo también es publicada, conocemos como Zaqueo se trepó a un árbol porque conoció que Jesús estaba cerca y que venía por ahí, ¿verdad?, por donde él se encontraba. Y cuando se encontraba cerca, las palabras específicas de Jesús, que oye, es necesario que yo more en tu hogar, que yo more en tu casa. ¿Por qué le era necesario? Porque Jesús tenía una cita divina de salvación con Zaqueo. Conocemos la historia de Pablo, el Saulo de Tarso, que estaba camino a Damasco. Sin embargo, se encontró con el Señor camino a Damasco. ¿Por qué? Porque el Señor tenía una cita divina con Saulo de Tarso. Estos hombres, estas mujeres, hombres y mujeres que acabo de mencionar, hombres que pasaron a tener un encuentro verdadero con el Señor, ¿verdad? Un encuentro verdadero con el Todopoderoso. Eran citas divinas que el Señor tuvo con ellos. Yo creo que en la cruz había una cita divina también que se encontraba al lado de Jesús, ¿verdad?, a la diestra de Jesús, y era con aquel malhechor. Yo creo que esta historia, no como también el malhechor tenía una cita con Jesús, pero en este caso la cita era en el Monte Calvario. La segunda palabra que quiero compartir con ustedes de las 7 palabras se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 39. Dice así la palabra de Dios: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y no a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres las mismas condenas. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Oye, Jesús murió haciendo exactamente lo que hacía en su vida, ¿verdad? Cuando Jesús vivía, se paseaba entre pecadores, ¿verdad? Muchos problemas tuvo con los discípulos y con los fariseos y con los saduceos, porque le criticaban y le juzgaban lo juzgaban por esto, porque se encontraba, porque interactuaba, porque pasaba tiempo con pecadores, comía con los pecadores, comía a la mesa con los pecadores. Sin embargo, murió entre pecadores, entre dos pecadores. Pero en esta historia fue diferente, ¿verdad? Porque siendo crucificado, ¿verdad?, los que eran crucificados eran hombres que cometían delitos graves, delitos más graves de lo normal, hombres que eran revolucionarios, hombres que habían cometido algún tipo de crimen político, eran los que normalmente o tradicionalmente crucificaban. Y en esta historia es diferente porque cuando estaba en la cruz, uno de ellos comienza a burlarse de él.
¿verdad? Uno de ellos lo menospreció y no lo reconoció como el Salvador. Pero el que estaba a la diestra de él, el que estaba a su lado, al otro lado, no solamente lo reconoció, sino que le hizo una petición, ¿verdad? Le hizo una petición, lo defendió, lo reconoció, lo defendió como Señor, lo defendió como que este que está aquí no ha hecho nada malo. Lo reconoció como Salvador y le hizo una petición de Dios: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice, acuérdate de esas palabras de acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una declaración de que yo te acepto como Salvador y quiero estar contigo, quiero que me recibas, quiero estar donde tú vas a estar, ¿verdad? Y esas palabras de ese hombre, Jesús no las recibió como rechazo, sino que las recibió como una palabra de salvación. Ese hombre no recibió a Jesús como rechazado, sino que lo recibió como el hombre que podía salvarlo, ¿verdad? Jesús en su palabra se expresa o se muestra, se presenta como la puerta de la salvación. Y en aquel lugar, en la cruz, fue exactamente lo que él dijo que él era. Él es y yo soy la puerta de tu salvación, ¿verdad? Y eso fue lo que él es, ¿verdad? Eso fue lo que así se presentó aquel ladrón que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que el Señor entregó su vida abriéndole las puertas de la salvación a todos los pecadores. Esta palabra nos trae unas cuantas enseñanzas que quiero compartir con ustedes en un minuto, específicamente en un minuto. Unas cuantas enseñanzas. La primera enseñanza que nos da esta palabra es que nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Oye, el malhechor en la cruz tal parece que estaba posiblemente suspirando sus últimos suspiros, haga la redundancia, ¿verdad? Estaba en sus últimos segundos de vida, en sus últimos minutos de vida. Sin embargo, en aquel lugar reconoció al Señor Jesús como su Salvador. Nunca es demasiado tarde. Ahora, mi llamado para ti es que no esperes a que sea demasiado tarde, porque no sabemos cuándo será el día y cuándo será la hora que tengamos que dar nuestro último suspiro. Pero nunca es demasiado tarde. Hoy es el día de tu salvación. Nunca uno es demasiado pecador. El malhechor en la cruz, ¿verdad? Era un hombre que habían sido crucificados por el pecado, por los pecados graves, por la maldad, por los crímenes graves que habían cometido. Sin embargo, no hay pecado demasiado grande que te excluya a ti de pertenecer en el reino de Dios, de aceptar al Señor como tu Señor y Salvador. Nunca tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie. Oye, Jesús, a pesar de que eran sus últimos suspiros de vida, a pesar que iba a resucitar el tercer día, pero sus últimos suspiros ahí en ese momento, en ese viernes de crucifixión, tuvo la oportunidad de salvar a esa última persona. Así que no podemos cerrarle las puertas a nadie. O sea, siempre es buena hora para otorgarle una palabra de salvación a alguien y que el Señor los reciba en su gloria. Amén. Así que esta es la segunda palabra, pero antes de cerrar, yo quiero compartir una última enseñanza. Es que esas palabras de Jesús, el ladrón en la cruz le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero las palabras de Jesús tienen un significado tan y tan poderoso, donde Él dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es impresionante. Esas palabras nos tienen que llenar de alegría. Mientras yo me preparaba para esta parte del mensaje, el Señor me ministró de una forma tan especial. Sentí su presencia, porque las palabras de Jesús, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, no fueron simplemente unas palabras como que hoy te ofrezco la salvación. No fue solamente eso. La palabra paraíso, ¿verdad?, en el persa es la palabra jardín amurallado, ¿verdad? Cuando el rey persa quería otorgarle honrar a uno de sus sirvientes, lo invitaba a pasearse con él en el jardín interior. Le otorgaba ese permiso, le otorgaba, lo nombraba como su acompañante en el jardín, ¿verdad? Porque el paraíso en el persa era jardín.
Así que cuando el Señor le está diciendo al ladrón, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, no solamente le está otorgando la salvación, sino que le está diciendo, desde hoy te vas a pasear conmigo en el jardín celestial. Oh, qué tremenda, qué tremenda. Él solamente le pidió, Señor, sálvame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin embargo, el Señor le dice, oye, no solamente tú eres salvo, sino que desde hoy te vas a pasear conmigo en el jardín. Te voy a otorgar el beneficio de honrarte y venir conmigo. Y no solamente vas a venir conmigo, sino que te vas a pasear conmigo en el jardín celestial. Y esa es la promesa que el Señor nos da a nosotros cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y le decimos al Señor, Señor, heme aquí, por favor, acuérdate de mí. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, el Señor nos dice, te salvo y desde hoy estarás conmigo en mi paraíso, en el paraíso celestial. Amén. Así que esa es la segunda palabra que quise compartir con ustedes. Mañana o quizás más tarde durante el día de hoy, comparto con ustedes la tercera palabra de las 7 palabras en Semana Santa. Dios lo bendiga y Dios le guarde.